Bueno, yo creo que como al resto de la población, el COVID ha supuesto una crisis sin precedentes. Sí que tenemos en la retina ideas de pandemias previas, pero es quizá esa primera pandemia global que ha vivido esta nueva generación, ¿no? Y por lo tanto ha dado pie a mucha incertidumbre, mucho desconocimiento y algo muy común últimamente también en salud, ¿no? Que son los bulos y las distorsiones de información. Quizá porque no existe algo que yo creo que es prioritario y que nos ha empezado a hacer ver el COVID, que es la unidad en términos de salud en por lo menos unos mínimos de garantía. Lo más reciente en nuestra retina o en mi retina como responsable de un recurso como apoyo positivo es la crisis precisamente del VIH y la pandemia o de otras infecciones víricas, ¿no? La experiencia de la respuesta al VIH, ese ADN que llevamos como respuesta comunitario y clínica a una pandemia como el VIH-Sida fue en los primeros años, nos ha hecho reaccionar de una manera rápida, no dejando a nadie atrás y teniendo en cuenta que precisamente esa visión de ayudar a todas las personas que más dificultades tienen en una pandemia de este tipo nos ayuda a no solo dar respuesta a todas, sino a incluir al global de la población, ¿no? Y sobre todo lo que hemos hecho desde el primer momento en nuestra comunidad, en nuestra asociación de pacientes, es implementar una visión de gestión que ha forzado el COVID, que es mucho más digitalizada, a través de herramientas de gestión 2.0 que ya utilizábamos previamente a la crisis del COVID. Lo que ha hecho es, pues eso, buscar la manera de seguir dando los mismos servicios a personas que al final tienen una patología crónica, que eran usuarios de un sistema de salud que por el motivo de esta pandemia se ha alterado en sus procesos, pero esos procesos que les coordinaban y que les movían hacia el sistema de salud han tenido que darse desde otro espacio. Y eso ha sido un poco el reto frente a la situación, ¿no? Pasar de la incertidumbre al miedo, de ver que era una respuesta muy similar a la que dimos hace muchos años desde la pandemia del VIH y tratar de conectar dentro de una situación de este tipo de manera reactiva y rápida a nuestros pacientes y personas con el sistema de salud y con las necesidades más básicas que tenían. Respecto a enseñanzas o aprendizajes de toda esta situación, evidentemente al ser una crisis que supone un cambio, se hace una reflexión evidente y más cuando es de este nivel, ¿no? Y yo creo que nos ha recordado, más que enseñado, que necesitamos una revisión profunda del modelo del sistema de salud y de la participación del paciente en él, ¿no? Yo creo que es algo que se venía hablando desde hace mucho tiempo, de incluir al paciente, a la representación del mismo y a todos los actores del sistema de salud o que tienen algo que ver, más allá de los típicos incluso, en la gestión y la toma de decisiones, ¿no? Y generar una visión de promoción de la salud pública que sea de todos, ¿no? Estos dos ejes, ¿no? La participación de todos los agentes y una mayor promoción y trabajo en pro de la salud pública, yo creo que es el futuro y el primer aprendizaje que nos da el COVID. Eh, Además ha acelerado quizá esta visión, ¿no? Y también por otro lado nos muestra o nos ha mostrado una consecuencia de muchos virus y muchos problemas o situaciones que estábamos viendo ya en el sistema de salud y que el propio sistema de salud estaba adelantando, ¿no? Eh, Hay una línea de investigación clínica y científica desde hace muchísimos años que necesita un mayor respaldo también desde las instituciones públicas y que está de alguna manera lanzando señales sobre las pandemias y las problemáticas que pueden existir en nuestra futura sociedad. Y esa experiencia de esas categorías clínicas y de esos recursos tiene que ser reforzada, no solamente con la participación del paciente, sino de otros actores, como decía, y de recursos necesarios, ¿no? Esta experiencia del COVID al final nos hace ver que la salud pública y el nuevo espectro de virus y bacterias y de enfermedades, las patologías crónicas que generamos y manejamos dentro del sistema de salud requieren un conocimiento profundo de esas comunidades de personas y de las personas en sí que sufren estas problemáticas y estas condiciones de salud, de sus sociedades, de sus culturas, de sus costumbres, y tenerlas en cuenta de alguna manera en la gestión, diseño y participación del paciente en el sistema de salud y de los distintos actores, ¿no? Y tender hacia un sistema de salud que evalúe precisamente esos indicadores de calidad de vida en las personas, que no solamente sea un sistema que se base en la parte economicista, ¿no? Y en la gestión, sino que sea más eficaz en la parte de la persona, y esto nos dará a la vez unos mejores resultados probablemente a la larga en la parte económica y efectiva, ¿no? Y en cuanto a retos, van muy ligados los retos que nos plantea el COVID a las propias enseñanzas, ¿no? En primer lugar, que la salud tiene que darse como respuesta algo unitario, de manera unitaria, común y con menos sesgo quizá particular o ideológico. Es un derecho que hay que garantizar para todos y para todas, y de alguna manera tenemos que ponernos de acuerdo en unos básicos que den como resultado un sistema de salud más eficaz y accesible, ¿no?
También es un reto el ser capaces de implementar todo este cambio. El COVID nos ha alterado muchos los procesos actuales y nos ha llevado a un modelo de gestión quizá más del learning by doing, el aprender haciendo debido a esta crisis, frente al previo que era de más bueno, pues, certificar los protocolos, trabajar mucho las cosas hasta llegar a hacerlas. Está claro que hay un cambio en la sociedad de hoy en día, somos sociedades mucho más dinámicas y el sistema de salud debe ser más dinámico y esto pasa precisamente por esa integración de todos los actores, dando oportunidades a que las cosas surjan de una manera más coordinada y efectiva, ¿no? Y es difícil implementar este cambio que plantea el COVID en ese reto porque hay un miedo, ¿no? Normalmente al cambio del espacio de confort. Sin embargo, ese cambio en el espacio de confort ha sido algo que ha reventado en sí la propia crisis del COVID, ¿no? Nos permite hacerlo porque hay que hacerlo de manera urgente. Y implica, yo creo que ese es el reto principal, un cambio de actitud en la relación de los distintos stakeholders, de los distintos agentes, que se centre esa relación y esa interactuación entre las distintas partes en un producto de valor, en los objetivos comunes, en aquello que se quiere conseguir para el futuro de la sanidad, pero también del desarrollo científico y de nuestras sociedades, ¿no? Eso afecta directamente a esa colaboración también público-privada, que no solo sea que el sistema tiene que ser algo que supuestamente garantizar en lo público, pero no incluye la iniciativa suficientemente privada, tanto de empresas como del entorno comunitario, ¿no? Y yo creo que darnos ese espacio de valor y esa también cobertura en el nuevo sistema de salud es un reto difícil porque supone ese cambio de lo anterior, pero necesario, ¿no? Para que participemos todas y que precisamente sea mucho más efectivo. Pues siguiendo un poco la línea de no dejar a nadie atrás en el VIH y en la salud sexual, que son las áreas principales que nosotros trabajamos, en la educación afectivo-sexual y en las infecciones de transmisión víricas, como existe una incertidumbre y un miedo a una relajación en la respuesta al VIH, insistimos también un poco en esa parte, ¿no? En que quizá pueda existir una respuesta al COVID que deje a un lado el resto de condiciones de salud, de patologías y de necesidades. Llevamos años, sin embargo, planteando soluciones más efectivas que ahora se han implementado de manera acelerada precisamente por el COVID y yo creo que lo que tiene que tener claro el sistema es que precisamente la respuesta a una nueva pandemia multifactorial hace que no podamos a distintos factores dejarlos atrás durante la respuesta. Entonces, yo creo que el principal escenario que nos genera es un poco de incertidumbre en si va a haber un freno y en un momento clave precisamente para poder acabar con infecciones como la hepatitis C o el VIH en próximos años, ¿no? Y precisamente sacar la conclusión de una buena experiencia de toda esa experiencia clínica. Por otro lado, creemos que va a existir un aumento de la vulnerabilidad. Al final, las comunidades que nosotros atendemos el mensaje de quédate en casa incluso era un mensaje relativamente privilegiado. Mucha gente que necesita el diario de la calle para poder sobrevivir, ya no solamente el poder dar respuesta a una infección por COVID, sino el tener comida encima de su mesa. Entonces, muchas de las personas que atendemos ya no solamente son pacientes del sistema de salud, sino que tienen unas vulnerabilidades sociales y económicas altas y se han incrementado debido a esta crisis, por lo cual lo que nos hace ver también es que al final la salud y una crisis de salud lo que provoca son muchísimas consecuencias de distinto tipo y que por eso precisamente necesitamos una relación, una integración de distintos agentes para poder darle respuesta. No puede ser solamente que el sistema de salud dependa del sistema de salud, sino que también tiene que ir en coordinación con el sistema educativo y generar futuros por ejemplo, miembros de la sociedad que tengan una mejora de la gestión personal y autónoma y responsable de la propia salud. Es decir, tenemos que pensar en toda esa interacción que hay para evitar que precisamente aumente mucho más la vulnerabilidad de las personas debido a una crisis de este tipo, ¿no? Y sí que creo que lo que esperamos es que precisamente esa experiencia del VIH que nos demuestra que no dejando nada de atrás y utilizando una cooperación que ya existe en ese área entre lo público-privado, entre clínicos y asociaciones de pacientes, entre industria y asociaciones de pacientes, se sacan unas buenas prácticas y experiencias que están dando de manera yo creo que única una respuesta a una pandemia como fue la del VIH en nuestra época y que puede ser ese reflejo para la del COVID, ¿no? En este caso afecta de golpe a mucha más gente, ha afectado de golpe mucho más a toda lo que es la sociedad en general y la economía, pero probablemente nos lleve a que esa cooperación que hubo a nivel un poco más residual y pequeña en el VIH se extienda
a toda la sociedad con el COVID, ¿no? Y esperamos que sea eso, un escenario de inclusión de todos los agentes en un mismo nivel de trabajo, y, en definitiva, acelerar procesos e implementar prácticas que ya sabíamos y que ya conocíamos y que estábamos viendo, ¿no? De calidad y evaluación de la atención al paciente, de participación del mismo y de esa colaboración público-privada y también de otros agentes de la sociedad, ¿no? Hablaba antes de los bulos y la falta de información veraz en salud. Por ejemplo, pues eso, tanto los medios de comunicación como las propias universidades, como muchos espacios que hoy en día manejan este mundo globalizado de comunicación, necesitan incluirse precisamente en un sistema de respuesta a la salud pública que sea mucho más accesible y para todas las personas. Bueno, yo creo que los aspectos claves que debemos mantener, mejorar o potenciar entre la colaboración público-privada, que además se tiene que entender como más abierta, ¿no? Muchas veces pensamos público-privado y pensamos administración pública y, por otro lado, empresa privada, pero en el sector, el aspecto privado es ese intersectores que comentáis, ¿no? Ese aspecto de muchas más figuras que no son solamente la parte de la administración pública como puede ser el sistema de salud, sino pues asociaciones de pacientes, sociedades científicas, industria farmacéutica, por supuesto, pero también otro tipo de empresas bueno, pues que la salud puede ser uno de los espacios que a lo mejor colaboren para su desarrollo, ¿no? Entonces, para todo eso, los aspectos, yo creo, más importantes a mejorar, está por un lado, en nuestra opinión, la propia transparencia en el trabajo, ¿no? El intercambio de información y la transparencia entre los distintos sectores y profesionales lo que genera es una mayor confianza. Y al final, si vamos a trabajar en un espacio de trabajo común y queremos un sistema de salud común con unos mínimos que sean bueno, beneficiosos para todas y para la sociedad, necesitamos generar ese mayor y mejor intercambio de información y comunicación con una mayor transparencia. Por otro lado, creemos desde la sociedad civil y las asociaciones de pacientes que debe haber un pacto de mínimos con respecto al sistema para que dé unas garantías de salud a toda la población. Porque al final todo impacta. Hemos visto en una crisis como la del COVID que casi los temas financieros, económicos, de organizaciones sociales son los que más han alterado, ¿no? O después del boom dentro del sistema y del colapso del sistema de salud. Y sin embargo, pues teniendo unos mínimos garantizados en el acceso a salud y en respuestas a pandemias de este tipo, se va a poder garantizar muchísimo mejor la reacción y respuesta en otros sectores, ¿no? Porque al final una población que sufre más un problema de salud porque no hay recursos o porque no están bien coordinados tampoco puede realizar el resto de acciones. Yo creo que también es clave la mejor implementación de las nuevas tecnologías, de todo el desarrollo tecnológico que hay, de la telemedicina y las oportunidades que se nos dan para, frente al modelo clásico de participación del paciente y los distintos agentes, hay un modelo mucho más llevadero, ¿no? Lo estamos viendo en otros sectores, se ha digitalizado mucha de nuestra vida, tenemos miedo porque, como decía, el sistema de salud y el sistema médico es un sistema a veces poco transparente y de protección supuesta de los datos, pero luego en otras ocasiones esa sobre protección de datos ha sido exposición por estigma de otros, con lo cual hay que ver a través de esas nuevas tecnologías cómo se puede hacer esa garantía de derechos del paciente y de su privacidad, pero también de una mejora de la gestión, ¿no? Porque lo permite hacer y sabemos que está ahí, ¿no? También requiere ese trabajo intersectorial un cambio de actitud. El problema que nos encontramos es que hay a veces mucha reticencia y miedo a la participación, por ejemplo, del paciente en determinados espacios de toma de decisiones o de la industria privada o de empresas. Sin embargo, yo creo que esa actitud de miedo debe ser llevada desde un espacio de oportunidad, ¿no? El intentar precisamente buscar un espacio de aprendizaje junto a otros profesionales que tienen una visión sobre el mismo aspecto y objetivo en común, pero desde otra perspectiva, y eso siempre va a ser enriquecedor, ¿no? Eh, y en general, yo creo que esto lleva el que nos planteemos una mayor participación, una mayor transparencia, una mayor confianza y un pacto de mínimos, lleva ese cambio de actitud en el que lo que se va a buscar es una mayor cooperación público-privada de intersectores, la inclusión del paciente, que es algo principal, y de la persona, que se viene hablando desde hace tiempo, ¿no? Con lo del paciente en el centro, pero sobre todo yo creo que lo que va a permitir es plantear unas prioridades diferentes en el propio sistema de salud que van a ver mucho más encaminadas a la salud personal del paciente, a la mejora del sistema de salud, pero sobre todo a la salud pública general, ¿no? Entonces, si seguimos un poco esos pasos y esos aspectos,
al final vamos a conseguir entendernos mejor, generar mejores resultados y que tengan mucho valor, mucho más valor para la sociedad, ¿no? Y esto implica, en una parte, un mayor reconocimiento legal y normativo también para la ejecución de muchos de nuestros trabajos, ¿no? El marco legal muchas veces es un propio límite, pero si trabajamos precisamente en ese grupo de entendimiento, con mayor confianza, con mayor transparencia y con lo que cada una puede aportar, el marco precisamente legal o administrativo tendrá que ceder y tendrá que ajustarse a las nuevas necesidades tras una pandemia de este tipo. Las crisis de salud al nivel de una crisis como la del COVID-19 es un grave problema no solo de salud, sino social, pero a la vez es un elemento de catarsis, ¿no? Una oportunidad, un cambio que permite que una maquinaria que quizá ya no estaba bien engrasada o no engrasada del todo, pero que se movía por la inercia de la norma, de lo que supuestamente debe ser y está bien hecho, tenga que cambiar, ¿no? Una oportunidad de cambio. Sin embargo, ya estábamos visualizando que este tipo de crisis de salud, ¿no? y pandemias podían suceder, ¿no? Era algo que se anticipaba. Por lo tanto, estábamos también desarrollando soluciones dentro del propio sistema de salud que hoy en día son buenas prácticas que se pueden utilizar, con lo cual tiene más sentido que nunca esta colaboración entre sectores y entre partes para poder hacer una mejor coordinación que nos lleve a una respuesta mucho más coordinada en el futuro, ¿no? Ese futuro del sistema de salud público es ahora, no tenemos que esperar ya muchos más años a ver que todas esas buenas prácticas son posible solución a lo que venga, ¿no? Sino que tenemos que ponernos a implementarlo ya. Tenemos las herramientas para que sea un mejor sistema de salud y si no hacemos el cambio quedará evidente que las prioridades de cada sector son muy diferentes y contrarias, ¿no? Y perderíamos la oportunidad del aprendizaje principal de esta crisis, y es que yo creo que todas las partes juntas, las que damos respuesta a los problemas de salud y sociales, si vamos de la mano, si vamos juntas hacia objetivos constructivos y comunes, somos mucho más fuertes, mucho más exitosas, efectivas y humanas.